En primer lugar, se justifica porque, como ha quedado claro en el informe de Luis Almagro, se violan todos y cada uno de los artículos de la Carta Democrática Interamericana. Pero cuando vemos de ese informe de la semana pasada para hoy, ya uno siente que el informe se queda corto, que el deterioro en Venezuela avanza tan rápido que ya hoy la situación es aún más grave y urgente de lo que era hace una semana. Por lo tanto, se justifica y se justifica ahora. Adicionalmente, su planteamiento de exigir elecciones generales se corresponde con la ruptura del orden constitucional y con la decisión que adoptó el 9 de enero la Asamblea Nacional cuando declaró el abandono de cargo. Por lo tanto, las elecciones generales sí aplican y son la única forma, el único mecanismo para restituir el orden constitucional en Venezuela. ¿Por qué es útil? La Carta Democrática es un certificado de dictadura en Venezuela. Es ponerle el sello oficial de dictador, nada más y nada menos que en la OEA. A partir de este momento, formalmente, ya no luchamos solos los venezolanos, sino que la comunidad internacional formalmente está obligada a acompañarnos en esta lucha. Y desde luego que tiene consecuencias políticas y morales significativas. Ahora, lo que no es, y no podemos permitir que nadie pretenda manipular, es una sanción a los venezolanos. Eso no es, no aísla a los venezolanos, aísla al régimen, no aísla a Venezuela, porque el hecho que no tenga derecho a voto en el Consejo Permanente no significa que deje de estar sometida a las responsabilidades de cumplimiento de los derechos humanos y de la vigilancia del sistema interamericano. Así que no vengan con cuentos. Eso no significa que la aprobación y la aplicación de la Carta Democrática van a cerrar las fronteras y va a haber una intervención militar. Por favor, todo eso es mentira. Es una sanción clara, dura, inequívoca al ponerle el sello oficial de dictador a Maduro y a su régimen. Por eso, es importante dejar muy claro entonces que lo único en lo cual debemos concentrarnos los venezolanos hoy es en desplazar, desalojar la dictadura e iniciar la reconstrucción democrática del país. Lo único. No podemos permitir que pretendan darnos migajas con unas supuestas elecciones regionales o municipales que están en la Constitución. Y por eso, y vuelvo a citar al propio secretario general Almagro en la página 69 del informe cuando dice: los arreglos cosméticos a la democracia, como ofrecer elecciones para gobernador o ir liberando a los presos políticos a cuentagotas, no cambian la naturaleza del régimen. Una parodia de democracia no es democracia. Estas son las palabras del secretario general Luis Almagro de la OEA. Por lo tanto, queridos venezolanos, hasta hace un tiempo se planteaban dos rutas, una que llaman la convivencia democrática o la coexistencia con el régimen, y otra que es la lucha firme, frontal contra la dictadura. La primera, la convivencia democrática, en esos documentos infames que se nos han presentado, el señor Zapatero y compañía busca plantear un falso diálogo para darle oxígeno a un régimen moribundo. Y lo que ha traído es esta devastación a Venezuela. Ese tiempo se acabó. Esa ruta de falso diálogo, tiempo para Maduro y convivencia democrática que representa Zapatero es una vía que se agotó. La ruta que nos queda a los venezolanos es la lucha frontal de la desobediencia cívica, de la aplicación completa de la Carta Democrática y del avance a la transición ya. No es verdad que hay que darle más tiempo de diálogo para ir luego a una aplicación de la Carta Democrática. Entendámoslo de una vez. Solo la aplicación de la Carta Democrática será la presión internacional para obligar a este régimen a ir a una verdadera negociación. Es al revés. Por eso ha llegado un momento en que cada venezolano, y desde luego cada dirigente político de nuestro país, tiene que hablar con claridad y decir de qué lado está.
Si con Zapatero y las maniobras que le han dado tiempo a Maduro para que llegue al menos al 2019 y cuidado el 2000 siempre, o si estamos hoy firmemente respaldando la posición del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de una lucha frontal y decisiva para desalojar la dictadura de una vez por todas en Venezuela. Esta es la posición de 20 Venezuela. Y a esta ruta de lucha firme, decidida, valiente, en unión de todo el país, es que hoy convocamos a nuestros conciudadanos. Muchísimas gracias. Varias preguntas, María Corina. Veíamos a Manuel Rosales diciendo que, bueno, dice por un lado que en qué artículo de la Constitución se puede convocar a elecciones. Muy bien, usted ya lo ha justificado, pero él dice que en qué artículo, y pareciera que va en la misma línea de Avanzada Progresista después de ver el comunicado que también emitió. Otra de las preguntas es, Diosdado Cabello dijo en su programa que va a demandar a los partidos políticos que presuntamente apoyen esta Carta Democrática por la patria. Y otra de las preguntas que tengo es que 60 militares se instalaron en una finca en territorio colombiano e izaron la bandera, pero también vimos el comunicado que enviaron ustedes de 20 Venezuela sobre el Esequibo, donde hay concesiones a Guyana y todo el cuento, y donde se están explotando los recursos y el gobierno no ha hecho nada. Y también hemos visto que, bueno, se han lanzado ya varias candidaturas en algunos partidos políticos. Quisiéramos saber si usted también se va a lanzar en esa tónica que hemos visto en los otros partidos políticos. Bueno, Oliver, yo sugiero que hagamos por partes. Te gustaría que tú contestaras la primera pregunta, el diputado Wisto Flores y el diputado Borragán, que ha sido la voz especializada que ha defendido la situación de Venezuela en el Esequibo en la Asamblea Nacional, que aborde ese tema, y yo toco el último, ¿sí? Bueno, sí, la pregunta que hace Oliver, que creo que es bien importante, porque yo inicié esta rueda de prensa diciendo que debemos hablar con la verdad. Entonces déjame cambiar. No. Debemos hablar con la verdad. Sí. Por los micrófonos. Pero queríamos decir que es muy importante responder la pregunta, Oliver, porque yo inicié esta rueda de prensa diciendo que debemos hablar con la verdad. Que su línea política es la que han tratado de demostrar, y lo hicieron en la sesión, en la asamblea, en la plenaria, cuando discutimos el abandono del cargo, y ellos no votaron, exceptuando algún parlamentario, pero no votaron como partido político. Y Henry Falcón lo ha dicho en las reuniones. Henry Falcón está en la línea del diálogo, en la línea de la coexistencia y de la convivencia. Henry Falcón cree que hablando con los ñángaras, amigos de él, aquí se va a cambiar de régimen y que vamos a pasar a una libertad plena y a una democracia. Pues a mí me disculpa, con todo el respeto y la altura política, pues yo de verdad no creo en los ñángaras. Yo no creo en el cambio, porque ellos no cambian. Ellos cuando quieren cambiar giran, pero 360 grados. Entonces, en ese sentido creo que debemos ser claros, Oliver, y por eso le digo a los venezolanos, lo que Almagro solicita, ¿ustedes creen que Almagro es una persona, primero, con una trayectoria política importante en la vida del hemisferio? Él va a traer algo jalado de los pelos. Él va a hacer algo que esté contradictorio con la democracia, con el orden, con las técnicas democráticas. No, tenemos un demócrata carta cabal, y que ha sido, por cierto, que debo ratificarlo aquí, el único secretario general donde entiende que la OEA es para defender a los pueblos y no a los gobernantes, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un secretario que defiende a los pueblos y no a los gobernantes, tenemos que apoyarlo 100%, y en 20, que nuestro sentido de hacer política es lograr la libertad, pues no podemos quedarnos atrás, y por eso contestamos frontalmente, y por eso decimos, hablamos con la verdad. Yo creo que eso responde a las inquietudes tanto de los comentarios de esos partidos políticos. Aparentemente recibimos informaciones confusas desde 20 y hemos hecho un seguimiento constante, incluso hasta las altas horas de la noche, para saber a ciencia cierta de qué se trata. En todo caso, esperamos mayores informaciones, y con una exactitud y una precisión como lo merecemos los venezolanos. Constituye un pote de humo, en todo caso, al lado del drama que tenemos para un gobierno que se clama nacionalista y que está en defensa de los intereses nacionales, cuando ha subastado todos los intereses vitales del país. Y en el caso concreto del Esequibo lo ha entregado,
con su actitud negligente, manifiestamente negligente, y aún corriendo un plazo que a finales de 2017 va a culminar, donde se puede remitir el caso del Esequibo a la Corte Internacional de Justicia. De modo tal que para un país que está sometido al hambre, la miseria, la crisis humanitaria, la falta de gasolina, que es una paradoja en un país petrolero y todo lo demás, el detalle que faltaba es precisamente entregar íntegro un extenso territorio que legítima e históricamente nos pertenece, y que en todo caso desautoriza moralmente al gobierno para cualquier rasgadura de vestiduras en relación a la defensa de la soberanía venezolana. Complementando este punto con relación al tema del Esequibo, escuchamos esta semana al ministro de la Defensa, general Padrino López, decir que existía una amenaza sobre nuestro país. Obviamente estaba infiriendo que se refería a una intervención extranjera producto de la aplicación de la Carta Democrática. Ya explicamos que la Carta Democrática es una amenaza para el régimen, eso sí lo es. Pero la amenaza real que hay sobre Venezuela, general Padrino López, es el hecho que hoy, en el corazón de nuestro territorio, hay grupos irregulares de la guerrilla, paramilitarismo y narcotráfico que están haciendo de las suyas todo tipo de actividad ilegal, desde extracción de oro y por supuesto narcotráfico. Porque usted, y es corresponsable en ello, siguiendo instrucciones del régimen, no ha permitido que la Fuerza Armada haga su trabajo de defensa de la soberanía y la integridad territorial de nuestro país. Eso es una amenaza. Amenaza es una Venezuela en la cual niños asesinan soldados. Amenaza para Venezuela es ver cómo mueren de hambre, hurgando en la basura, los venezolanos y hasta los soldados dentro de los cuarteles, lo cual le ha quedado clarísimo al gobierno de Guyana, que se da cuenta que hoy Venezuela está, el régimen venezolano, en la más profunda debilidad. Debilidad social, debilidad económica, debilidad en materia de seguridad interna, debilidad institucional y debilidad militar. Eso es lo que usted tiene que responderle a los ciudadanos militares y a los venezolanos. Amenaza es cómo se desaparece desde el 30 de diciembre un helicóptero con 13 venezolanos a bordo y al día de hoy no ha habido una respuesta. Ayer Milagros, la mamá de uno de los pasajeros, clamaba desesperadamente una respuesta porque su hijo cumplía años el día de ayer. Entonces esa es la amenaza. Y amenaza es efectivamente lo que acaba de hacer la decisión del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, cuando ha decidido, anunciado que va a remitir a la Corte Internacional de Justicia al final de este año la controversia entre Guyana y Venezuela. Y mucha gente dice, bueno, pero con tantos problemas que hay en el país, ¿cómo nos vamos a ocupar del Esequibo? Venezolanos, sabemos de qué estamos hablando. Sabemos la importancia geopolítica, económica, geoestratégica que tiene ese territorio para nosotros y su proyección de ampliación de la fachada al Atlántico. Sabemos cuántos recursos hay allí, en la tierra, en las aguas, en las zonas, en el área submarina. Y ahí están desde hace más de 15 años explotando las Guyanas, con autorización, ¿saben de quién? De Hugo Chávez Frías. Y de los cubanos. Porque en el año 2004, desde Georgetown, dijo que él no tenía problema que Guyana diera concesiones. ¿Pero cómo es eso? Pero no suficiente con eso, cuando el año 2013, el patrullero Yecuana de nuestra Armada interceptó el Térnic Perdana, que estaba haciendo trabajo de proscripción en aguas venezolanas, y la Armada fue y lo detuvo, y se lo llevó para Margarita, como tiene que hacer ejerciendo la soberanía. ¿Ustedes saben qué ocurrió? ¿Sabemos qué pasó? Pues que Nicolás Maduro le ordenó a la Armada que no podía jamás en lo sucesivo actuar ni hacer labores de patrullaje en nuestras áreas. ¿Cómo califican eso? ¿Cómo podemos calificar esto si no es traición a la patria? Eso es la amenaza que hay sobre Venezuela. Ciudadano ministro de la Defensa, Padrino López. Así que frente a esto te respondo, ¿de verdad? ¿Candidaturas? ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? Señores, aquí hay una sola prioridad, y la única prioridad es la derrota de la dictadura. Y aquí nadie puede distraerse con más nada.
Hay que focalizarse y concentrarse en lo que hoy Venezuela espera de nosotros, porque la gente se está muriendo de hambre. Si la MUD y la oposición quieren hacer primarias, yo digo, está bien, vamos a medirnos, pero vamos a medirnos para decidir cuál es la dirección política que quiere Venezuela. ¿Cuál es la política? Una política que busca repartir cargos y darle tiempo a Maduro hasta el 2019, o una política decidida, de unión de todas las fuerzas, firme en desobediencia y rebeldía cívica, como pasó en La Varal hace 2 días, a 2 cuadras de Miraflores. ¿Quieren hacer primarias? De acuerdo, vamos a medirnos, no tenemos miedo, pero para eso, para que el país decida cuál es la dirección política que representa sus aspiraciones y su urgencia. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? María Corina, mucho se ha hablado, ¿cómo estás? Mucho se ha hablado de las implicaciones de la Carta de defender la Carta Democrática, pero ¿cuáles son las verdaderas implicaciones? Porque el gobierno ha dicho, los diplomáticos venezolanos han dicho que pueden vivir sin la OEA en caso de que Venezuela sea expulsada, pero ¿qué sanciones prevé la Carta Democrática y cómo se ejercería esa presión internacional? Ese es un punto muy bueno, porque mucha gente ha dicho, bueno, pero miren lo que pasó con Cuba, no pasó nada, ¿verdad? Queridos venezolanos, el mundo de los años 50 no es el mundo de hoy. No es el mundo de hoy. Por algo este régimen ha gastado las fortunas que ha gastado en esa petrochequera, repartiendo plata de nuestra comida y medicinas a todo el mundo buscando votos en la OEA. Claro que importa. Como decía antes, es una sanción política en la cual le ponen sello de dictador. Y ahí se acabó. Ahí se acabó el cuento. Ahí ya no estamos solos. Y desde luego que eso tiene presiones en cuanto a el acceso a financiamiento y otros beneficios que el régimen pueda tener. Es una sanción al régimen, es un aislamiento de la dictadura, no de los venezolanos. Por eso es tan importante y tan urgente. María Corina, es una cortina de humo entonces estos 60 militares del territorio colombiano y también lo de Diosdado Cabello, que pareciera que se quiere eliminar a los partidos políticos para que no vayan en ninguna elección. Bueno, con relación a este tema, como contestaba el diputado Barragán, hemos estado siguiendo esto en las últimas 24 horas. La información es muy confusa, donde efectivamente se ubicaban, porque ustedes saben, en el Arauca sube y baja el agua y hay islas, etcétera. Entonces, en muchos casos no es fácil precisar si efectivamente están en territorio venezolano o si están en territorio colombiano. La información que tenemos es que ya regresaron de vuelta, ya no están en la zona donde se encontraban hasta altas horas de la noche. Se habla entre 60 y 100 efectivos de las Fuerzas Armadas venezolanas. Mira, puede ser una provocación, puede ser tratar de distraer la atención de lo que está ocurriendo en Venezuela con la gasolina, con el pan. ¿Ah? Sí, bueno, eso iba con el pan, con el hambre. ¿Ah? O hasta haciéndole favor a los colombianos. Hasta buscando internamente también que en Colombia se desvíe la atención hacia otros temas, ¿no? Recordemos que el tema de buscar un enemigo externo en momentos de crisis interna no es muy original. Ahora, yo creo que aquí hay que concentrarse en lo que es un país que se muere de hambre frente a una dictadura militarista corrupta que tiene vínculos con el narcotráfico y a la cual hay que ponerle un parado ya. Y la fuerza la tenemos. Ahora es un momento en el cual la dirigencia política tiene que asumir su responsabilidad y decir con cuál política está. Si está con que Maduro llega al 2019 o más, y es Zapatero y compañía, y esos engaños que llaman diálogo, que no son diálogo, y que como el propio cardenal ha dicho, hasta del Vaticano se burlaron, o están con una lucha frontal y decidida para derrotar a la dictadura sin demora. Gracias. Gracias a todos.